reiterada de la municipalidad. En este caso, que les denoto es el 2232-2021. Aquí también la municipalidad de Acatenango comparece en amparo y lo que aconteció en el caso, según lo que se logra establecer de la lectura del fallo, y por aquí se los voy a mostrar. Aquí la chica ocupaba el puesto de oficial 2 de secretaría en esa municipalidad y indica que le dejó de pagar los salarios, prestaciones laborales correspondientes al periodo del 21 de junio al 15 de noviembre de 2016 y alteró sus condiciones del trabajo al haber sido trasladada sin su consentimiento a una zona distinta de trabajo. De igual forma, el juez, como en aquel caso que les comentaba el lunes recién pasado, también indicó, denegó la solicitud de reinstalación que había presentado la trabajadora, argumentando de que al haberse dado ella por despedida, eso no incurría el patrono en una vulneración a la obligación de solicitar autorización para el despido. Apeló esa decisión y también en este caso la sala hace el análisis y establece que en efecto las situaciones que fueron denunciadas constituyeron un despido indirecto. Entonces, de esa cuenta, también la Corte de Constitucionalidad analiza el caso concreto y también indica de que el patrono incurrió en una situación de despido indirecto al no haber requerido una autorización para el despido y haberle modificado las condiciones de trabajo. Como les decía el día lunes, si estas situaciones resultan siendo bastante gravosas para el Estado de Guatemala porque termina siendo condenado al pago de salarios dejados de percibir, es obligado a una reinstalación en su mismo puesto de trabajo y por ende eso pues afecta el erario público. Ahora bien, continuando con este tema también les quería traer a cuenta otros dos fallos. Este es el relacionado con el expediente 1054-2019. Se los voy a compartir. Aquí en este caso, el amparista también es el Estado de Guatemala y lo que reclama es la decisión por la que la sala confirmó la declaratoria con lugar de las diligencias de reinstalación promovidas por, en este caso, Vilbar Amílcar Pérez Reynoso en el Ministerio de Salud Pública. Aquí en este caso él fue destituido de forma injustificada y legal del puesto que desempeñaba como auxiliar de enfermería del Hospital Regional de Occidente. Y pues en este caso también se encontraba emplazado el Ministerio de Salud Pública al momento en que se ejecutó el despido. Entonces aquí la Corte, al analizar el caso, indica que
la sala pues actuó de forma correcta, pues estableció que entre el Estado de Guatemala y el incidentante existió una relación laboral por tiempo indefinido. Ojo, aquí un poco lo que reclamaban era lo que nos contaba Héctor en la clase anterior, de que el incidentante, en este caso, el que estaba requiriendo la reinstalación, él firmaba contratos por un plazo determinado, que es una de las técnicas que utilizan eh, con mayor frecuencia, que para hacerla caer o hacer incurrir la relación como en un tiempo definido, ¿verdad? Firman en contratos de enero a diciembre de cada año y entonces bajo el renglón presupuestario 022. En este caso creo que era el renglón 0182, que en teoría es como un renglón de servicios profesionales para indicar que no existía una relación laboral entre el trabajador y el Estado de Guatemala. Entonces aquí, pues la obligación del juez y de la sala es primero que todo analizar que existan los elementos de una relación laboral. Analizada esta situación, determina que en efecto, al haber rescindido o al no haber renovado el contrato con el trabajador, se produce una situación de despido. Y en ese caso, también se ordena la reinstalación en el mismo puesto que ocupaba. Entonces aquí se establece, ¿verdad? Se estableció que entre el Estado de Guatemala y el incidentante existió relación laboral por tiempo indefinido a partir del 1 de agosto del 2009 y finalizó el 28 de diciembre de 2015. O sea, en este caso el trabajador estuvo del 2009 al 2015, casi 6 años o 6 años, en este tipo de relación, sin que la hora parista aportara prueba que desvirtuara el vínculo económico jurídico referido. En ese orden de ideas, lo resuelto por la sala cuestionada conlleva el reconocimiento de que la naturaleza de prestación y las atribuciones asignadas al demandante, actividades como auxiliar de enfermería en el Hospital Regional de Quetzaltenango, obligaba a que la relación fuera de trato sucesivo, permanente y permanente, características elementales y esenciales de una relación de trabajo por tiempo indefinido, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Código de Trabajo. De ahí que la entidad nominadora, al intentar simular una relación administrativa a plazo fijo bajo el renglón presupuestario 182, con la intención de simular el vínculo e interrumpir la continuidad en la prestación del servicio, vulneró la ley. La sanción por tal proceder es la nulidad de lo actuado, debiendo sustituirse los actos que contienen los vicios enunciados por las normas desplazadas, que para el caso concreto son las contenidas en la normativa legal laboral vigente. Establecer si los elementos esenciales de la relación le hacen enmarcar dentro del el calificativo de laboral es competencia de los jueces de trabajo. Si la sala denunciada hizo valoración y estimación respecto a la naturaleza jurídica de la relación sostenida entre la hora demandante y la entidad patronal, sus proposiciones no pueden ser suplidas en el ámbito constitucional, salvo evidente violación de derechos, lo que no se colige que se configuró, lo que no se colige en el caso concreto. Entonces aquí, en primer lugar, lo que se estableció fue que la relación era de índole laboral por tiempo indefinido. Entonces, aunque a él no le hayan renovado el contrato, eso es en sí, o lo tiene la Corte como un despido y una forma de incurrir en una vulneración a esa obligación de solicitar autorización para el despido. No sé si me siguen hasta ahí o tienen alguna duda de estos casos en particular. ¿Ninguna? Ok. Entonces, eso es algo que también tienen que tener ustedes en cuenta. Si en el caso concreto llega una persona donde en su puesto, en su lugar de trabajo, se ha planteado un conflicto colectivo, se han dictado prevenciones, aunque lo que él tenga es un contrato
que haga ver, por ejemplo, los famosos contratos de servicios profesionales, pero que no son servicios profesionales, sino que es una relación laboral disfrazada, o sea, la famosa simulación. Ellos también, y ya no les renuevan su contrato, ellos también tienen el derecho de requerir una reinstalación y que se le paguen estos salarios dejados de percibir derivado de lo establecido en las prohibiciones con relación a que no se pueden ejecutar despidos. Eh, Así que aunque su relación de trabajo esté simulada, también están prevenidos y están beneficiados y protegidos por las disposiciones del Código de Trabajo. Ahora, en el caso concreto de que sean trabajadores de confianza, pues ahí sí se modifica un poco la situación porque de hecho no es viable la reinstalación. Por ejemplo, aquí les traigo un caso en el que pues viene una persona particular a requerir amparo por la decisión de la sala que confirmó la declaratoria sin lugar de las diligencias de reinstalación promovidas por él. En este caso, el incidentante ostentaba el puesto de director del Hospital 1 del Hospital Nacional de Amatitlán del departamento de Guatemala. Entonces, en este caso, aunque el Ministerio de Salud Pública estuviese emplazado, se analiza lo siguiente. Dice, esta corte al efectuar el análisis del acto reclamado constata que la sala cuestionada confirmó la decisión proferida por el juez de primera instancia y consecuentemente declaró sin lugar las diligencias de reinstalación promovidas. Para el efecto, confirmó la decisión del juez de conocimiento con relación a que el accionante ocupó el cargo de director de Hospital 1 del Hospital Nacional de Amatitlán del Departamento de Guatemala. Y por ello, de conformidad con el artículo 3 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Sindicato de Trabajadores de Salud y el Ministerio de Salud Pública, es considerado de confianza, por lo que la autoridad nominadora no estaba obligada a solicitar autorización judicial de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, porque estas prevenciones no van a alcanzar a los trabajadores de confianza. Entonces, si su puesto está nominado como de confianza, no le aplican las prevenciones decretadas por el juez en el inicio del conflicto colectivo. Entonces, eso es algo que también deben de tomar en cuenta con relación a si pues les piden su intervención como abogados, determinar si ese puesto que ocupaba el trabajador era de confianza o no, porque si es de confianza, definitivamente no está favorecido por las prevenciones decretadas y por ende, no le es aplicable la prohibición al patrono con relación a dar por finalizado su contrato de trabajo. Aunque sea trabajador o licenciado. Es que son trabajadores, pero en este caso su puesto está catalogado como de confianza por las funciones que están inherentes en el cargo, entonces en este caso no le es aplicable esa prohibición. Por ejemplo, se da mucho con los directores, con los gerentes. Los gerentes son empleados de confianza por la relación que tienen directa con el patrono, entonces para ellos no es aplicable. Robin, por ahí tenía la mano levantada. Sí, yo estaba leyendo una sentencia de los que usted dejó y decía sobre una secretaria de un gerente general. Ella no aplica en ese caso. De hecho, les he de comentar que
se está analizando, en la Corte actualmente están analizando estos criterios con relación a los trabajadores de confianza. ¿Hasta qué punto se puede determinar que es un trabajador de confianza o no? En el caso de esta secretaria, me imagino que ella no estaba catalogada ni en pacto colectivo, ni en reglamento, ni en la ley como trabajadora de confianza. Entonces, aunque sea la secretaria, en este caso no es catalogada como trabajadora de confianza. Así lo tendrían que haber establecido directamente para que sea considerada como trabajadora de confianza. Entonces, un punto medular que ustedes tienen que hacer cuando lleguen con ustedes es requerir el reglamento de trabajo y si tenían algún pacto colectivo, el pacto colectivo y el contrato de trabajo que ha firmado su cliente para poder determinar si es o no empleado de confianza. Elba. Sí, licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo ahí tengo una experiencia algo rara. Fíjese que donde yo trabajo existen defensores, ¿verdad? Entonces, los anteriores, las personas anteriores que han estado en el mando superior contrataron a algunos defensores, pero les hicieron todo el proceso de 011. A algunos, creo que son 3. Entonces ellos hicieron todo el proceso y de hecho 2 de estos defensores no les dieron el puesto en el momento, sino que se los dieron a otras personas y más adelante y les enviaron una carta donde les decían que habían obtenido los mejores punteos, pero que se les iba a llamar más adelante. A los meses llamaron a 2 de estas personas y las colocaron en el puesto. La siguiente persona que llega a ostentar el cargo de jefe decide que los defensores y otras personas como secretarias de los puestos arriba, digamos de los gerentes y cosas así, eran trabajadores de confianza, a pesar de que también ingresaron por el proceso a la institución, no fueron nombrados únicamente a dedo, digamos, sino que ellos ingresaron por un proceso. Entonces aquí a estos defensores se les puede tomar de confianza y a estas secretarias que se les cambió por medio de un acuerdo que ahora eran de confianza, se pueden remover así de fácil, aunque ellos hayan entrado al 011 por medio de ese proceso. Fíjese que justo toma usted aquí un caso que resulta relevante. Más allá de que yo sea asesora de la Corte, eso olvídenlo en este momento. Precisamente se está analizando esa jurisprudencia y está un poco en discusión sobre la mesa de hasta qué punto tiene el patrono facultades para nombrar puestos de confianza después de que se han sido contratados. Había una tendencia jurisprudencial anterior en la que se decía, bueno, sí puede ser nombrado en un acuerdo, en un reglamento, en el pacto, en la ley, etcétera, como trabajador de confianza. Si está en ley, pacto o contrato, no hay mucho que discutir. Si es un reglamento o un acuerdo, tenía que verificarse que este reglamento o acuerdo hubiese sido emitido con anterioridad a la contratación. ¿Por qué? Porque eso nos daba la pauta de que cuando usted había aceptado el puesto de trabajo, estaban ya esas condiciones impuestas a ese puesto de trabajo. Entonces usted aceptaba ese puesto conforme, usted aceptaba ese puesto de trabajo conforme las condiciones que le habían sido presentadas. Han salido y se los voy a dar para que ustedes lo lean, lo analicen y lo estudien. Ya salió un nuevo fallo de la Corte donde sí se ha ampliado un poquito este tema y todavía se está analizando hasta dónde va a llegar este tema de los trabajadores de confianza. Yo en lo personal creo que el hecho de un trabajador de confianza debe ser lo más limitado posible. ¿Por qué?
Porque si según centro de trabajo, todos son trabajadores de confianza, ¿qué implicaría eso? Que no hay posibilidad de llevar a cabo una negociación colectiva, que no hay posibilidad de formar un sindicato. Entonces, prácticamente se estaría limitando el derecho a la negociación colectiva, el derecho de los trabajadores a la sindicalización. Termina siendo un límite a los derechos constitucionales y también sería como vulnerar lo que el convenio 154 de la OIT establece con relación a que el Estado debe propiciar las condiciones para una negociación colectiva. Entonces, en este caso de sus compañeros, si nos vamos estrictamente a la jurisprudencia que estaba vigente en el tribunal hasta hace un par de meses, ellos no podrían ser catalogados como de confianza. De momento, esta situación sí está siendo revisada, entonces habrá que esperar qué sucede. Aquí hay algo particular que entiendo que hay unos que no son de confianza y otros que sí son de confianza, pero tienen el mismo puesto, ¿verdad? Sí, licenciada, y fíjese que sí, sí hizo sus estragos esto con la negociación colectiva, porque hace unos años que se inició, se formó el sindicato, después decidieron que iban, habían motivos para hacer, para lo de la huelga y para firmar el pacto colectivo. Sin embargo, el que era el procurador de derechos humanos en este momento dijo que a los defensores no se les tomara en cuenta porque los defensores eran trabajadores de confianza, a pesar de que, como le digo, varios de los defensores habían entrado al proceso para obtener el puesto en 011. Posterior a esto, el procurador que hay ahorita fue el que emitió un acuerdo mediante el cual él dice que los defensores, que todos los defensores son trabajadores de confianza, pero la mayoría de defensores de derechos humanos habían entrado en el tiempo del licenciado de León Duque. Entonces, me llamó poderosamente la atención porque ahora decían que no solo él, sino que las secretarias de los procuradores, las secretarias del secretario general y por eso en ese rango eran trabajadores de confianza. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo le decía a mi jefa que si ella había entrado a la institución por ese proceso no me recuerdo cómo se llama, de reclutamiento, no, pero el que está establecido en la ley de servicio civil, entonces ellos no eran de confianza, ¿verdad? Pero sí me llamó mucho la atención y como le digo, sucede hasta en las mejores familias, porque en la institución del Procurador de Derechos Humanos se están vulnerando esos derechos a la larga, ¿verdad? Complicado, sí. La verdad es que aquí hay un punto bastante importante. Hay algo que quisiera aclararles. Más allá de la contratación o del proceso de selección como se haya abordado, usted puede ser trabajador de confianza aunque sea 011. Por ejemplo, en mi caso yo soy 011 y mi puesto está catalogado como de confianza. Entonces sí, yo definitivamente pues no podría participar. Solo voy a desactivar aquí un audio. No podría participar en una negociación colectiva, aunque yo sea 011, haya ingresado por oposición y demás. El punto es que usted estando en el puesto de trabajo, conforme a la jurisprudencia que todavía está vigente en el tribunal, no podría ser modificado su puesto por un acuerdo del jefe, por un acuerdo del superior, no podría modificarse su puesto para ser denominado de confianza y de esta forma bajar la negociación colectiva, porque precisamente, como bien lo dice Elba, genera un estrago en la negociación colectiva y eso lo que tiende a hacer es a eliminar en sí el tema de los sindicatos. Entonces sí, pasan las mejores familias y creo que no, que resulta vulneratorio a los derechos de los demás defensores y las demás secretarias. Y yo sí sostengo el criterio de que para ser catalogado como trabajador de confianza debe estar regulado en
reglamento previo a la contratación. Ahora, en un pacto colectivo, ahí sí podría haber sido, porque es como parte de la negociación, ¿verdad? Vamos a negociar esto, pero vamos a nombrar todos estos puestos como de confianza y ustedes acceden en este pacto colectivo, entonces ahí sí, porque hay una negociación y es parte de las fuerzas que se unen y que dicen, bueno, yo cedo, tú cedes y logramos algo. Pero Claro. en un No, pero reglamento, eso un nunca se acuerdo, dio. sí, ¿no? Eso nunca se dio precisamente por eso, porque como ellos no pudieron votar, quedaron como muy, eh, creo que quedaron casi empatados o ganaron los que no querían. Bueno, en fin, la situación. Se debilitó el movimiento. Sí, sí, al final, como le decía, pero sí me llamó la atención porque el nuevo que llegó fue el que dijo, bueno, ustedes son de confianza y todos así como, ¿y por qué así entramos por otra vez? Y las secretarias y ese tipo de, pues al final los defensores y los directores sí son colocados a dedo, como dicen, ¿verdad? Pero los que no, no deberían de, desde mi punto de vista, no deberían de ser tomados en cuenta como tal, pero muchas gracias, licenciada. Para servirle. Robin. Licenciada, disculpe, no tengo la manita, solo me llamó la atención antes de que se me pase un comentario que usted hizo ahorita. Entonces, es de que usted estaba diciendo que si es a través de un pacto colectivo, pues sí lo ve viable, pero eso no reduce mis... ay, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra ahorita. Garantías, ¿no? Bueno, los derechos que ya tenía adquiridos. Disminuye. Tus Exacto. garantías. Mis garantías, gracias, compañeros. Mis garantías no disminuyen en esa circunstancia. Mire, podríamos decir que hay algún tipo de disminución, aunque realmente no es que los empleados de confianza tengan menos derechos que los demás, sino que únicamente por el puesto que están ejecutando, su situación laboral es distinta. Claro que en estos casos habría que analizar bien cuáles son las condiciones y cuáles son los puestos de trabajo. Por eso es importante, recuérdense que para la firma de un pacto colectivo está la Inspección General de Trabajo, que también emite un dictamen y dice cuáles son las normas que sí están ajustadas a derecho y cuáles no. Y también en los casos de si lo hacen ante un tribunal de conciliación y ante un tribunal de arbitraje, también se analizan esas situaciones. ¿Por qué? Porque también la idea es evitar de que cualquier puesto sea denominado de confianza. El punto también es tampoco dejar tan en desbalance al patrono, porque recordemos que los puestos de confianza en sí es la relación que hay entre trabajador y patrono, las funciones que ejercen y el tipo de acceso a la información que ellos tienen en la empresa. Entonces, un puesto de confianza per se tendría que tener esas funciones. Y de hecho, la tendencia de la Corte es ahora analizar el tipo de funciones que están ejecutando para determinar si es puesto de confianza o no. Entonces, en este caso es de suma importancia lo que analice la Inspección General de Trabajo para determinar si esto es violatorio o no de los derechos. Además, el tema de los trabajadores de confianza, recordemos que el punto es que es porque defienden los intereses del patrono por el puesto que ostentan. Por eso les decía yo, es de analizar puesto por puesto. En el caso de una secretaria, podríamos decir que ella defiende per se los intereses del patrono. Ella tiene a su cargo personal, ella tiene a su cargo, ella maneja los fondos, entonces es de analizar cada uno de los puestos. Sí considero que este tema, y créanme, estos son los temas que más discusión se llevan en la Corte. Les puedo decir, hay una comisión en el tribunal que se llama Comisión de Precalificación, le llaman. En esa comisión se han pasado hasta 10 horas discutiendo un caso con el tema de los trabajadores de confianza. Es muy delicado, pero en sí lo que hay que analizar es, ¿defiende o no defiende los intereses del patrono? Porque si defiende los intereses del patrono, ¿de qué cuenta está en la negociación colectiva?
Y también si defiende los intereses del patrono, también se puede analizar que así es la remuneración o las ventajas que tiene este trabajador. Entonces, es caso a caso, aunque sí no se ha hecho un análisis con relación a que si el puesto en un pacto colectivo lo catalogan de confianza, termina siendo vulneratorio. Además de que en los pactos colectivos que generalmente se han visto, que están debidamente autorizados y fungiendo en sí o vigentes en el momento, los puestos que así se denominan son los puestos de direcciones y gerencias o jefes de departamento, que en sí, sí es su función defender los intereses del patrón. Diana, espero haber respondido ahí como... Licenciada, perdone, hablando lo que en relación a los puestos de confianza, a mí me surge la duda. Por ejemplo, yo trabajo para la municipalidad y ahí los puestos de confianza son también las secretarias de los jefes de departamento y las secretarias de los directores. Entonces, pero todo ese personal no ingresa con ellos. Ellos ingresan porque a veces otros están fungiendo otras actividades o dicen, por ejemplo, mire, la voy a cambiar y yo quiero que sea mi asistente. Entonces, ¿ahí cómo funcionaría? Por ejemplo, en este caso, la van a cambiar, pero usted accede a ese cambio. O sea, usted, por ejemplo, yo le voy a decir, en mi caso yo no inicié como un trabajador de confianza, yo inicié notificando en la Corte de Constitucionalidad, pero si me modifican de puesto y yo accedo al puesto de trabajo, entonces yo estoy accediendo a ser empleado de confianza. Entonces, en el caso de que a usted le soliciten ser asistente y usted accede a ese puesto, ahí usted está aceptando esas condiciones. Me imagino que están catalogados de confianza por un pacto colectivo, ¿o me equivoco, Diana? Sí, por el pacto colectivo es que está catalogado de esa forma. Miren, hay que tener mucho cuidado con este tema de los pactos colectivos, porque definitivamente para ellos dar esas prerrogativas de los pactos colectivos también buscan ganar, ¿verdad? Y precisamente lo que buscan es no más movimientos sindicales, por lo que les implica o todo lo que implica para todas las negociaciones que con eso conllevan. De ahí creo que también la Inspección General de Trabajo debe de analizar correctamente los pactos colectivos para hacer las reservas de las normas que no están ajustadas a derecho. Lamentablemente, como yo les había comentado en algunas otras clases, Guatemala en este tema está bastante verde. O sea, sí, cuando nos toca rendición de cuentas ante la OIT, nos va muy mal, porque Guatemala en sí el clima para la sindicalización y la negociación colectiva no es el más idóneo. Entonces sí es un tema que hay que reflexionar y a ustedes que están en fila ahí de abogados y demás, sí los insto para que se puedan ir modificando estas situaciones. Licenciada, o sea que si mi puesto no está catalogado en la ley como de confianza y un pacto colectivo, lo catalogan como de confianza, ¿cómo estaría la cuestión ahí? Ahí se tomaría como empleado de confianza. Ah, muy bien. Y otra pregunta. Cuando, por ejemplo, como dice usted, ¿verdad? Que salen reformas que, pues, dicen que hay nuevo, que, por ejemplo, un puesto de secretaria ahora es de confianza. Entonces, si, por ejemplo, yo soy secretario y mañana sale reforma la ley y ponen que mi puesto es de confianza, entonces a mí me afectaría eso. Si es ley, no estamos Sí. hablando de una ley. Ah, Ley del Congreso de la República, de aquí, pues igual le afecta, pero sí les podría decir que recordemos que las leyes del Congreso de la República, bueno, las leyes pueden ser impugnadas por medio de la inconstitucionalidad de carácter general. Entonces, ahí habría que analizar para poder determinar una inconstitucionalidad. Si fuera una ley del Congreso de la República y si fuera un acuerdo
también podría analizarse. Recuérdense que, supongamos que en su caso, y aquí les voy a plantear un caso bastante hipotético, no participa usted en el movimiento sindical, y usted ahorita, usted está el cargo de subjefe del área de, no sé, subjefe de un área, pero los del sindicato negociaron y en el pacto colectivo quedaron que todos los puestos de su jefe de ahora en adelante van a ser catalogados de confianza. Obviamente, de momento no se va a notar en su caso alguna afectación, ¿verdad? Porque las prestaciones, todo lo demás es exactamente lo mismo. Más adelante, si usted quiere participar o si está vigente otro conflicto y lo destituyen por estar catalogado de confianza, aquí podemos acudir a una situación, solicitar la reinstalación y presentar una inconstitucionalidad de ley en caso concreto. ¿Por qué? Haciendo ver de que, como usted lo dice, me vulneraron mis derechos, termina siendo inconstitucional y dar la norma para el caso concreto, porque yo en su momento había sido contratado bajo ciertas condiciones y se me modificaron por un pacto colectivo de un movimiento en el que yo no fui parte. Y yo no estuve anuente a esta situación. Y entonces esto que acordaron en aquel momento, aquel sindicato, me afectó a mí. Entonces, ¿qué haría yo si en algún momento me llegan a afectar mis derechos laborales y tengo que ir a pelearlo a los juzgados de trabajo? Presentaría una inconstitucionalidad en caso concreto para que esta norma del pacto colectivo no me sea aplicable al caso concreto. Ahí es un caso bastante hipotético, pero son como de las salidas que se me ocurren ante estas situaciones. Pasa muy seguido, es lamentable. En Guatemala sí se trata de apagar el movimiento sindical o la negociación colectiva y hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si ahí los hice más bolas o respondí a alguna duda en el caso. Pues sí la resolvió. Porque, bueno, la tarea que usted dejó, las sentencias que hay que leer, pues salen ese tipo de dudas, ¿verdad? ¿Qué me dijo Robin? Perdón, ese último no se lo escuché. Que en la tarea que usted dejó de leer las sentencias y llenar el cuadrito ese, entonces ahí salen ese tipo de dudas porque se iban, bueno, las que he leído sí me han salido los casos así de trabajadores de confianza que han sido contratados, no como trabajadores de confianza, pero pues, se reforma la ley y pues ahora su puesto es de confianza, por eso era la duda, ¿verdad? Sí, y miren, cuando tengan alguna duda de una sentencia o un caso, es bueno que me traigan la sentencia para acá y que la analicemos en equipo, porque precisamente el punto es ir resolviendo y discutiendo estas situaciones. Esto es lo que más les va a suceder en la calle. O sea, con el tema del derecho laboral, este es el pan diario de muchos. Por un lado, el tema de las indemnizaciones y por otro lado, los temas de las reinstalaciones. Es como, no sé, ni siquiera les podría dar una estadística de cuántos casos laborales de esta naturaleza ingresan a la corte, pero son los que más ingresan. Entonces es bueno que ustedes estén bien empapados de los criterios jurisprudenciales que se van modificando o que van saliendo en la corte, o de qué es trabajador de confianza, porque eso es un tema bien complejo, o incluso cuándo poder determinar si en realidad era un contrato de servicios profesionales o era simulación laboral, ¿verdad? Y qué derechos se pueden reclamar derivado de esa simulación laboral. Ahora bien, hay un punto que les quiero traer a cuenta también. Para la reinstalación hay un plazo. O sea, si el día de hoy los despiden o el día de hoy le comunican que ya no va a ser renovado su contrato, tiene un plazo. Si es un trabajador del sector privado, de 30 días, conforme el Código de Trabajo,
para reclamar esa reinstalación. Esto conforme al artículo 260 del Código de Trabajo, que establece los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que les apliquen, prescriben en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones respectivamente. Entonces aquí son 30 días hábiles, para reclamar la reinstalación. ¿Por qué se los hago hincapié? Porque también sucede bastante que comparecen fuera del plazo establecido en la ley. Entonces eso no se les puede pasar. Ahora, para el caso de los trabajadores del sector público, son 3 meses. Porque, según la Constitución Política de la República de Guatemala, las relaciones de los trabajadores con el Estado se rigen conforme la ley del servicio civil. Entonces, el artículo 87 de la ley del servicio civil establece que todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses. Entonces, si su defendido o usted es trabajador del Estado, tiene un plazo máximo para acudir a solicitar la reinstalación de 3 meses. Aunque sea 029 o 022, Ligda, disculpe. Sí, ojo, 029 o 022 son 3 meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los 022 es una relación de trabajo por tiempo definido, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el 022 y el 011. Ahora, en el caso del 029, debe primero pedir que se reconozca la simulación de la relación y que la existencia de una relación de trabajo, porque los 029 son catalogados como servicios profesionales. Sin embargo, ahí lo que hay que presentar son todos los medios de convicción que denoten que usted no era que prestara servicios profesionales, porque un contrato de servicios profesionales, ¿qué implica? Hoy voy a la oficina, firmo algunos documentos, no tengo horario, voy de aquí para allá, me pagan por lo que trabajo y más nada de eso, ¿verdad? Pero si es un 029, está en una relación de dependencia porque tiene un jefe, tiene un horario predeterminado, hay una relación continuada porque ese 029 se lo han venido renovando por 6 años. Ahí usted lo primero que tiene que hacer es pedir que se le reconozca la relación de trabajo, que se reconozca que su relación con su patrono era de trabajo y posterior a eso, o sea, y en el mismo escrito, ¿verdad? Pide eso, de que existe una simulación y su reinstalación. Entonces le tendrán que volver a firmar sus contratos 029. Pero ojo, y esto es para que no lo pierdan de vista. Aquí lo que van a ganar es que se les reinstale, o sea, que les vuelvan a dar sus contratos 029, porque nada los obliga a trasladarlos a una relación 011 o 022. Sin embargo, más adelante, cuando los despidan, no se puede obviar el hecho de que pueden volver a reclamar su indemnización, el pago de las prestaciones, el pago de las vacaciones hasta por un periodo de 5 años, el pago de la bonificación anual para los trabajadores del sector privado público, la bonificación mensual y todas las bonificaciones que existen, se las deben de reconocer. Ese derecho no va a prescribir hasta que usted termine su relación con el Estado, ya sea porque ya no se terminó el conflicto y ya no le renuevan su contrato y entonces ahora ya no tiene el derecho de la inamovilidad. Bueno, ahora va a ir a pelear todos aquellos derechos que no le fueron reconocidos durante el tiempo que no haya durado la relación simulada de trabajo. ¿Sí, Sandra? Gracias, Lic. Fíjese que yo tengo una pequeña confusión, no sé si se podría aplicar a este tema.
Fíjese que me han comentado una amiga que ella trabaja en un renglón 029 y dice que en la jugarreta de su trabajo los quieren trasladar a 022, pero únicamente por 3 meses. Entonces, ella estaba comentando que cuando ya esté a 022 y en el tercer mes los van a despedir y esta jugarreta lo hacen para que ya no pidan la indemnización de los años anteriores que fueron 029. ¿Eso podría ser así? Dígale que no se preocupe, que acepte el 022 y luego pelea de todos modos todas sus prestaciones. ¿Por qué? Porque la Corte en vasta jurisprudencia ha indicado de que no prescribe el derecho de reclamar esas vulneraciones hasta que se haya finalizado la relación de trabajo. Esto porque no se podría pretender colocar al trabajador en una situación de confrontación con el patrono mientras dure la relación de trabajo. Eso solo estaría afectando al trabajador o prácticamente lo pondría en línea de despido. Entonces la Corte ha reconocido que el plazo para la prescripción inicia a partir de que finalice su relación de trabajo. Por ejemplo, casos que yo he visto, durante mucho tiempo son 029, 5 años de esa relación. Luego los trasladan a 022. En el 022 pues ya tiene derecho a todas las prestaciones y duran otros 5 años como 022. Pero cuando finaliza la relación de los 022, se puede ir a reclamar esos 5 años que dejó atrás como 029 porque son derechos que no han prescrito. Porque mientras duraba esa relación de trabajo, no se podía pretender que el trabajador confrontara de esa forma a su patrono. Entonces, la prescripción va a iniciar hasta que finalice la relación de trabajo. Entonces, en este caso, si ella es trasladada al 022, a los 3 meses la despiden, ni se preocupe, porque eso todavía lo puede ir a pelear a la Corte de Constitucionalidad y si hay vasta jurisprudencia que le van a reconocer sus derechos que existían de atrás, o sea, para atrás. Ah, bueno, gracias, Lisa. O sea que más apoyo tendría si fuera parte de algún sindicato, ¿verdad? O de algún comité. Sí, pero sí, o sea, los derechos, sí, no, en este caso no prescriben. Así que ella puede con tranquilidad esperar a ver qué pasa en estos 3 meses y si pues ya finalizan su relación de trabajo, pues ya puede ir a reclamar su indemnización, sus prestaciones laborales, que son bono 14, aguinaldo, los bonos del sector privado y público, etcétera, que no le van a prescribir. Gracias, Sí, Lisa. Licenciada. Solo él había levantado primero la mano, Héctor. Perdone, Héctor, gracias, Ligda. Disculpe, y entonces, ¿por qué solo 5 años se pueden pedir ahí las irrenunciables, las vacaciones y todo eso? Porque al final hay gente que pasa hasta 12 años en 029 y hasta después la mueven. Y tengo otra duda. Al ser 022 es un contrato por tiempo definido, pero ¿qué pasa con esas vacaciones que no gozan? Porque la mayoría de 022, creo que ahorita pues tal vez sí hay algunas instituciones donde sí los están gozando las vacaciones, pero en otras instituciones como el IX antes no, como eran 022 decían van a trabajar los 12 meses y no tenían derecho a vacaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede pedir que se les cancele esas vacaciones en efectivo porque no las gozaron? ¿O qué pasaría ahí, Liga? ¿Y por qué solo 5 años? Si son trabajadores del Estado, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la indemnización va a ser únicamente por 10 años. O sea, los salarios que le van a reconocer de indemnización solo por 10 años, a menos que en un pacto colectivo hayan establecido un plazo mayor o en alguna ley, algún acuerdo. Pero de lo contrario van a ser los 10 años que establece la Constitución. Ahora, las prestaciones irrenunciables, que son esos bonos, que el bono 14, que el aguinaldo y demás, esas no hay un límite de tiempo. Si 20 años duró la relación laboral, 20 años de bonos 14, aguinaldos y bonificaciones para el sector privado público le tienen que pagar.
Ahora, con las vacaciones, recordemos que hay una prohibición expresa en el Código de Trabajo que dice que las vacaciones serán remuneradas hasta por un plazo de 5 años. Les he de decir que yo en su momento estuve incluso discutiéndome ahí con los coordinadores, los demás coordinadores de la Corte, porque a mi juicio sí se le debería reconocer todo el tiempo de vacaciones. ¿Por qué? Porque no es que yo no la haya querido gozar vacaciones, es que no me daban el derecho de gozar vacaciones. Entonces yo no podía pedir mis vacaciones. Estoy de acuerdo que sean no más de 5 años cuando yo teniendo el derecho de gozar vacaciones no salgo de vacaciones, porque quiero guardar mi dinerito, digo yo, porque no es el fin de las vacaciones, no es volverse a dinero, el fin de las vacaciones es que el trabajador descanse, renueve sus fuerzas y continúe con su trabajo. Pero no, nunca pegó mi propuesta. No obtuve la mayoría necesaria para poder presentar alguna propuesta distinta en este sentido al Pleno. Ahora, ¿por qué 5 años? Recordémonos que entonces ahí sí, la Corte ha tomado lo que establece el Código de Trabajo, que no más de 5 años. Ahí hay un poquito de discusión también porque la ley del servicio civil dice que no más de 2 años se les va a pagar. Ahí no me recuerdo qué artículo es, pero así lo dice la ley del servicio civil, que son 2 años los que se remuneran. Pero en ese sentido, la Corte sí ha hecho un análisis en el decir que el Código de Trabajo establece una prerrogativa mayor con relación a las vacaciones, entonces se toma en consideración lo que establece el Código de Trabajo, que resulta más favorable para el trabajador esa norma. Sí, pues por el indubio pro operario. Así es. Cristian, no, perdón, Héctor primero y luego Cristian. Muy buenas noches, licenciada. Mire, fíjate que, bueno, yo siempre me he movido en lo que es el sector privado, público, perdón. Y pues yo trabajé en una institución, en la cual existía la figura de retiro voluntario. Bueno, muchos nos acogimos a este retiro voluntario y posteriormente pues ingresamos por el renglón 029. Y estuvimos bastantes años por esa línea. Pero cabal, en un momento dado, pues fuimos despedidos porque yo era jefe de sección. Y bueno, y yo solo, bueno, me despidieron, como dije, nos decían, bueno, los 029 ni tienen vacaciones, ni tienen derecho a prestaciones. Pues nos dije, bueno, me voy, ¿verdad? Porque me despidieron, ya no me renovaron el contrato. Y la verdad que yo como no sabía, no peleé nada también esa oportunidad, pero fueron cosa de unos 13 o 14 años tal vez. Pero sí, crearon esa figura de retiro voluntario, no sé, pues ahora últimamente no he sabido si todavía sigue existiendo esa figura. Ahora yo le tengo una pregunta. En esta figura del retiro voluntario, ¿a usted le pagaban algún tipo de jubilación? Sí, nos dieron una especie como de, sí, por los años que habíamos trabajado. Y después ahí ingresamos como 029, que también O sea, no es que nosotros, usted tenga una jubilación del Estado. No, yo no tengo, actualmente sigo trabajando para el Estado, pero no, yo no tengo jubilación. O sea, solo nos dieron, como decir, un pago. Bueno, usted se retira por retiro de agua. Entonces, esos años trabajó y entonces tiene derecho a esto. Bueno, ya No, le sí, pagamos ahí su sí le dinero vulneran los derechos. y entonces Sí, dieron el dinero y después, bueno, fuimos contratados como 029 y estuvimos otro tiempo y como le decía, pues yo fui jefe de sección en esa entidad del Estado. Entonces, sí se vulneraron mis derechos. sí, sí le vulneraron los derechos, Héctor, porque en este caso, si hubiese usted, por ejemplo, cumplido con los requisitos para jubilarse y se jubila, y entonces ya usted tiene alguna pensión por jubilación y se contrata 029, pues ahí sí ya no hay una relación, o sea, usted ya no podría pelear de ninguna forma que haya una relación de trabajo. En cambio, aquí lo que les hicieron a ustedes fue vulnerarles sus derechos porque se inventaron la figura del retiro voluntario, los hacen salir, les pagan todas sus prestaciones y luego esos 13 o 14 años pasa como el renglón 029. Ahí usted hubiera podido reclamar esa simulación de trabajo y reclamar las prestaciones y todo lo que correspondía por esos 13, 14 años, Héctor. Antes de darle la palabra a Diana otra vez, está iPhone. No sé quién es iPhone, pero él tenía levantado la mano. Buenas noches, licenciada, perdone. Solamente respecto al tiempo, son
10 años es lo que establece la Constitución, dice, para el sector público, y las bonificaciones y las irrenunciables no tienen límite. Creo que, no sé si estoy así, en lo correcto. Correcto. La indemnización, sí, 10 años. Las prestaciones irrenunciables, que son, bueno, 14 y nada, bla, 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 no tienen límite. Ahora con Héctor solo me surgió una duda. Eso de los 13 o 14 años, ¿eso hace cuánto fue que fue despedido? Ay, ya fíjese que... Uy, ahora tal vez vamos a ver 13. Hace como unos 14 años. Fue despedido hace 14 años. Sí. Es que aquí les quiero tener algo para que lo tomen en consideración y no se les pase. Durante los primeros 3 meses, perdón, lo que van a perder derecho es a reclamar la indemnización. ¿Sí? O en su caso, si van a reclamar reinstalación, la reinstalación. Ese derecho se pierde dentro de los 3 meses. Pero las prestaciones irrenunciables se pierde el plazo dentro de los 2 años. Entonces, los 2 años para las prestaciones irrenunciables todavía es un plazo en el que se puede reclamar todavía el pago de esas prestaciones irrenunciables. O sea, a los 2 años, a los 2 años. Sí, tenía 2 años todavía. Ya no le pagaban la indemnización, pero sí todas las prestaciones irrenunciables. Diana. Exactamente. ¿Cómo? Ahora Diana. Perdón. Perdón, licenciada, el caso de Héctor me hace surgir la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona pasa facturando, pero ya llega a una edad que no es productiva y ya no le renuevan su contrato? Entonces, porque de plano ya no cumple con las mismas funciones y pasó, ¿qué le digo? Aproximadamente 10 años o más facturando. De igual forma, puede reclamar su indemnización y demás prestaciones. Ahora, el problema, por ejemplo, para el IX sí no habría chance, porque tendría que haber sido como el pago, aunque habría que analizar en este caso del IX cuántas cuotas había pagado y hay una opción que ahorita no lo tengo tan fresca, pero hay una opción en la que usted puede pagar voluntariamente las cuotas del IX que le hicieron falta para poder acogerse a la pensión pensión del IX. Pero si esta persona estuvo facturando, igual puede reclamar su simulación de trabajo y pedir que le reconozcan su indemnización y demás prestaciones laborales. Licenciada, disculpe, nuevamente. ¿Sí? O sea que yo en ese tiempo que estuve como 29, sí facturé. Estuve facturando también. O sea, como quien dice que yo le he regalado mucho dinero al Estado, tanto en la municipalidad donde trabajé como en el otro área del Estado. Sí, o sea, incluso ese es uno de los argumentos muletía que traen que trae el Estado de Guatemala, que era una relación de índole mercantil o que era contratista del Estado y que facturaba y que presentó las facturas, pero precisamente esas facturas son las que sirven de medios de comprobación para denotar la relación continuada de trabajo que hubo, la relación de dependencia y continuada de trabajo que hubo. iPhone todavía tiene por ahí levantada la mano. ¿Hay alguna duda ahí todavía? No, ahorita la quito, licenciada, perdón. Bueno. Pues si no tienen más dudas, yo creo que por ahí sería todo por hoy. Y vamos a pasar a las cuestiones previas como punto de derecho, pero lo dejamos para el día lunes. Quiero darle las gracias, licenciada, porque la verdad que nos está clarificando muchos asuntos que anteriormente pues pasaban, así que pasaban a oscuras, ¿verdad? Como en mi caso, ¿verdad? Que he tenido esas 2 opciones y no he reclamado nada y la verdad que las he perdido, pero era por desconocimiento. Y dice, pues esperamos en Dios que el día que nos graduemos de abogados, pues ya tener algo para así poder defender a muchas personas que me imagino que van a estar casi en la misma situación en la cual yo estuve. Así que gracias, licenciada, por todos sus conocimientos.